opinión. Aquí se inicia Mirada 2020. Su visión cuenta. Dirige Orlando Caballero Díaz. Tengan todos ustedes bienvenidos a su programa Mirada 2020, su visión cuenta, periodismo independiente en el sistema cardenal para toda la región Caribe, el sur de la Florida, el estado de Nueva York, el estado de New Jersey, y nos replican todos los días siguientes a la emisión en la Costa del Sol, en Málaga, España. Y por supuesto, el público que saludamos todas las noches con mucho cariño, el público de Barranquilla, La Arenosa, la Puerta de Oro. Hoy con un invitado bien especial, con un invitado importante, como todas las noches, dentro de esta semana de diálogos con los senadores, con un dispositivo especial, si se pudiera valer el término, y es que nos encontramos en un día bien importante para la patria, para el Estado colombiano, para el país, con la situación jurídica del expresidente Álvaro Uribe Vélez y su estado de salud. Y hoy tendremos a un representante de este partido en nuestros micrófonos, uno de sus hombres más pensantes, de sus ideólogos, una persona que ha estado muy cerca del expresidente Uribe, y es el senador José Obdulio Gaviria. Bienvenido, doctor Gaviria, a sus micrófonos en Mirada 2020, su visión cuenta. Doctor Orlando, encantado de saludarlo, muchas gracias por esta invitación, y sí, a su disposición para que dialoguemos durante esta media hora. Gracias, muy gentil. Sí, arrancamos a las 8:30, vamos hasta un poquito antes de las 9 de la noche, en un diálogo abierto, respetuoso y por supuesto con un gran jurista. Nuestros micrófonos buscan, además de entretener, buscan que las personas edifiquen su conocimiento de manera objetiva. ¿Cuál es la situación para el Centro Democrático a partir de la detención domiciliaria del expresidente Uribe? Pues imagine usted, porque el Partido Centro Democrático, partido fundado por el presidente Uribe, liderado por el presidente Uribe, guiado políticamente en el Congreso como su jefe de bancada, tiene además la condición de jefe del partido de gobierno. Por lo tanto, la maniobra hecha hoy por un sector de la justicia para neutralizar completamente al presidente Uribe mediante una medida de aseguramiento por su peligrosidad, según dicen los magistrados, pues cubre y logra un propósito, y ese es el propósito de desvertebrar el partido. Yo espero que no ocurra, pero la verdad es que el golpe lo resiento enormemente y lo reconozco. Podría ser un golpe durísimo y definitivo para un partido nuevo como el nuestro. Bueno, el Centro Democrático ha jugado un papel importante indiscutiblemente en la historia reciente de nuestro país. No obstante ello, por supuesto, en un país pluralista hay una diversidad de posiciones políticas, e inclusive hay una oposición férrea frente a la política que ha trazado el señor presidente Uribe en su Centro Democrático. Ha dicho usted que la decisión fue una patraña de un sector de la Administración de Justicia por su peligrosidad. Yo tengo aquí el comunicado de prensa de la Honorable Corte Suprema de Justicia, que plantea que la medida se debe por el estudio de múltiples pruebas que han sido allegadas inclusive por la defensa del doctor Uribe, y que la medida de restricción de la libertad del doctor Uribe se tomó con base en
la gran cantidad de material probatorio recaudado en la sala especial de instrucción, y fue una decisión tomada unánimemente por cinco magistrados. Frente a ello, bueno, usted califica que ha sido una patraña, es respetable eso, pero hay otras voces que plantean que es la oportunidad para que el doctor Uribe emprenda su defensa para aclararle al país una serie de denuncias que se han surtido en contra de él, y que como todo ciudadano está sujeto a una medida de aseguramiento y que debe afrontarla gallardamente, y se le respetará el derecho según lo que dice aquí el comunicado de la Corte Suprema de Justicia. Además, que el motivo básico de la detención preventiva es por la posibilidad del ocultamiento y manipulación de pruebas, toda vez que el delito que se le investiga es precisamente por presuntamente manipular unos testigos, que es una prueba, la prueba testimonial. Frente a lo planteado por la Corte desde el punto de vista jurídico, ¿usted qué tiene que decir? Qué ridículo. Mire, ese proceso en un país serio, Estados Unidos, por ejemplo, en primer lugar, es muy seguro que nunca se llevaría adelante, pero llevándose adelante pondrían una caución de $1,000. Estamos hablando del presidente de la República, un expresidente de la República, conocido por todos por su seriedad, su honradez, la forma como enfrenta absolutamente todos los asuntos de la vida pública y privada. Los que lo conocemos, los que no lo conocen, los que saben directamente quién es, los que saben indirectamente por sus condiciones, oír esa expresión de los magistrados lo que da es una indignación que prácticamente ni responder habría que hacerlo. Pero bueno, eso ocurre en Colombia y hay que enfrentar el asunto como lo hace el presidente Uribe, con la dignidad y la fortaleza que lo hace. Me encanta esta última posición suya cuando habla del presidente Uribe, quien indudablemente ha jugado un papel histórico en el país, un papel que será la historia la que va realmente a juzgar al señor expresidente Uribe. La historia no perdona las cosas buenas y las cosas malas. Sin embargo, la administración del doctor Uribe es de buen recibo para un gran sector de la sociedad colombiana, y eso hay que reconocerlo. Sin embargo, estamos en un Estado de Derecho que se caracteriza especialmente, decimos los abogados, por la división de poderes y por la independencia de cada uno de ellos. Si bien colaboran armónicamente, nosotros los juristas, los ciudadanos y los líderes, como el caso suyo y el caso del doctor Uribe, debemos respetar las decisiones de los poderes públicos, especialmente de la judicatura. En este caso usted dice que él lo va a enfrentar gallardamente. Yo aprovecho la oportunidad por presentar mis votos sinceros por la salud del señor presidente. Creo que el país lo necesita para que siga trabajando por el país, pero sobre todo para que demuestre su inocencia. Infortunadamente estamos en un sistema en donde la carga se invierte, y eso es para todos los colombianos. Hace algunos años yo entraba a la Fiscalía General de la Nación, y se decía que se cambió a la Fiscalía General de la Nación porque los jueces de instrucción no le negaban un auto de detención a nadie. Esto se ha repetido históricamente. A las personas se les mete a la cárcel y luego se les dice que son inocentes. ¿Qué quiere usted plantear con respecto a este último tema? Así es, porque es que el solo hecho de que una persona tenga que permanecer meses y hasta años esperando un juicio, y más dice por un asunto de testigos, en un asunto de sus enemigos políticos, concretamente el sexto senador de las FARC, el señor Cepeda, pues realmente muestra que la situación de Colombia con respecto a la justicia amerita una gran modificación de toda su estructura.
Eso tiene nombre propio. La Constitución de 1991 fue una constitución contra la política y se creyó muy ingenuamente. Yo creo que eso impregnó esa ingenuidad hasta el doctor Álvaro Gómez Hurtado, pasando pues obviamente por la mayoría que eran miembros de la lista del M19 y los famosos miembros de la Operación Avispa del Partido Liberal, que creyeron que mediante una involucración o una inclusión de los jueces en la actividad política se iba a sanear. Lo que ocurrió fue que corrompimos la muy respetable y muy admirada jurisdicción colombiana, que era tal vez la de mayor renombre y de mayor tradición, respetabilidad en América Latina. Sí. Después, y como efectos de esa terrible decisión, el origen político de los jueces y las funciones políticas de los jueces, hemos llegado, dijéramos, al corolario final terrible del llamado cartel de la toga. Yo creo que en ningún país del mundo, de pronto en el Perú, ha ocurrido que la Corte Suprema de Justicia haya llegado al grado de corrupción al que llegó la Corte de Colombia, con escenas como las que vimos en los casos del doctor Malo, está todavía en proceso, el de Bustos, el de Ricaurte, y en fin, tantos otros que demuestran que ese origen y ese involucramiento de la Corte en funciones en funciones políticas, particularmente en la nominación de ternas y en la participación de escogencia de altos funcionarios del Estado, tiene convertido a la justicia en una especie de patio de monipodio. Sí, indudablemente que merece una revisión el tema de la corrupción, que no es exclusiva del cartel de la toga. Si hacemos una reciente memoria histórica, vemos que hay carteles de todo, carteles de la contratación, carteles en la presidencia de la República, carteles en la vicepresidencia de la República, carteles en el honorable Congreso de la República, carteles a nivel regional, carteles que lo que demuestran es que el Estado primero no tiene memoria y segundo le teme hacer un pare y hacer una reconstrucción de fondo de todos los estamentos públicos. No hay un estamento público y privado que no haya sido tocado por la corrupción, no hay ninguno. Entonces, lo que está en la palestra política es el momento histórico. ¿Por qué frente a una detención que se le da a un expresidente de la República, como se le da con mérito, con base en la misma norma, a millones de colombianos? ¿Por qué el Partido Centro Democrático plantea una reforma por vía de asamblea constituyente al Poder Judicial? En este preciso momento, cuando sale a la palestra una de las decisiones más controvertidas en la historia reciente de Colombia. ¿Por qué este es el momento histórico para plantear, frente a una detención preventiva del máximo líder del Centro Democrático, que se reforme la justicia en Colombia, cuando fue una decisión tomada por unanimidad, cuando tiene una segunda instancia y cuando tiene inclusive instancias internacionales a las que puede acudir, como han acudido miles de colombianos? Esta es una posición no solamente de este periodista, sino que hace eco de lo que se está planteando a nivel nacional en la actualidad. No, porque yo, por ejemplo, en noviembre del 2009, siendo presidente el Álvaro Uribe Vélez, publiqué un artículo en el periódico El Tiempo, en donde era columnista semanal, se llamaba Pequeña Constituyente.
explicaba por qué definitivamente esa situación que he descrito no se podía corregir de ninguna otra manera y con una constituyente que abocara a la reforma a la justicia. Nosotros propusimos en el 2014, cuando llegamos al Senado de la República, un acto legislativo que permitiera regresar a una sola Corte Suprema de Justicia, que fuera verdadera, no una Corte de instancia, como es hoy, que la Corte es una cosa absurda, juzgando en primera instancia a las personas como si fuese un juzgado de baranda cualquiera. No tiene ningún país del mundo. Y lo hemos dicho por todas las vías. Me parece raro el presidente Duque. Nosotros en la campaña fuimos muy enfáticos en hablar de una gran reforma constitucional a la justicia como asunto central de su gobierno para corregir las situaciones que he venido diciendo. En fin, esto es un asunto político que hemos planteado, como también en otros campos, por ejemplo, en el origen de la corrupción está el sistema absurdo que hoy tenemos de elección de Congreso de la República mediante las listas abiertas y el voto preferente. Entonces, sin ese tipo de asuntos que le da origen a los organismos de la rama, los organismos siguen siendo torcidos y no habrá forma de corregir unas políticas, por ejemplo, en el caso de la justicia, la existencia de una pronta y cumplida decisión en todos los casos judiciales. En el caso de la política, la presencia de fuerzas absolutamente ajenas a la disciplina de los partidos y a la representación de los intereses nacionales, y prácticamente convertido el Congreso en pequeñas empresas individuales que no responden al interés común y al bien común. Pero bueno, son asuntos de discusión y son asuntos que uno cada día tiene que estar planteando. Hoy, por esta situación, se oye más dura la voz, pero se revisa en Google ni cuántas veces he hablado yo de pequeña constituyente, pues ya estoy cansado. Yo lo vengo diciendo como lo digo desde el año 2009. Y además se lo repito, dentro del propio gobierno del presidente Uribe. Y recuerde usted que nosotros hemos tenido casos tan absurdos como el siguiente. Nosotros aprobamos una reforma constitucional en Colombia que no se promulgó. Creo que ¿usted conoce algún otro país del mundo donde haya ocurrido eso? Produjo una reforma constitucional, no se promulgó porque la prensa se fue lance en ristre contra uno de los artículos de esa reforma, que producía de pronto la excarcelación de algunos dirigentes de la política, y eso exacerbó los ánimos y Santos le dio realmente temor, o por lo menos consideró políticamente correcto no promulgar, y no la promulgó, y ahí se quedó en los anaqueles, habiendo sido aprobada por el Congreso de la República. Hasta ese punto, y es que a mí me tocó ver, ¿sabe quién fue mi contradictor más firme en el año 16 respecto a un proyecto de reforma sobre el juzgamiento de los aforados en la comisión primera? Y hay que ver el énfasis y la elocuencia con la que hablaba y el sentido de autoridad con el que prácticamente nos miraba amenazante en la comisión primera. Pues nada menos que el jefe del cartel de la toga, ese doctor, ¿cómo es que se llama? El que está ahora en Canadá, el doctor Bustos. Ese era el que iba a dar la línea política de las Cortes. Además que es un asunto muy difícil. Ahora, yo les quiero decir lo siguiente: yo ya estoy terminando mi ciclo político. Ese es un asunto de la próxima generación.
si quiere o no corregir toda esa locura que armamos nosotros. Y repiensen el país. Si quiere corregir estas locuras que hizo mi generación y la suya, no entiendo que usted es mucho más joven que yo, pero por lo menos la mía. Sí, pues ya permítame, ahí les dejamos semejante herencia que claro, yo la recibiría con mucho beneficio de inventario, porque así uno puede funcionar una nación sin justicia, moderna. ¿Sabe cómo llama el Banco Mundial a los países sin justicia? Países sin posibilidad de cumplimiento de los contratos. ¿Cómo le parece? Sí, terrible, y me parece terrible la doble moral que existe en el país. Lo digo porque, por ejemplo, se está administrando justicia a través de los medios de comunicación. La justicia se administra en los despachos judiciales, en primer lugar. Los medios asumen posiciones que no construyen democracia, que no construyen justicia, pero además de eso la dirigencia tiene una doble moral. No nos hemos acostumbrado y le huimos a la verdad y mantenemos un discurso que debemos cambiar, siendo un poco más éticos, más honorables, más serios y más responsables cuando tenemos la oportunidad de dirigirnos a la gente, de tener una posición de liderazgo. Lo digo por todos, por todas las personas que están interviniendo en las discusiones nacionales en este momento. El señor presidente ha sido uno de ellos y ha sido bien responsable, creo yo, al decir que no está de acuerdo, a pesar de que sea un proyecto político del Centro Democrático, no está de acuerdo con esas reformas que es posible que sean necesarias. No vamos a llegar a poner un punto final a lo que usted ha planteado frente a las reformas que requiere la estructura del Estado, entre otras, por ejemplo, la elección del fiscal general de la Nación, como postulado una terna del presidente de la República. Ha sido desastroso en los últimos años, órganos de control que no funcionan, o sea, por donde usted toque el Estado, brota pus. Entonces, ayer tuvimos una audiencia. Yo me pasé para la Comisión Quinta por asuntos ahí de cumplimiento de acuerdos políticos. Entonces estoy ahora atendiendo asuntos de energía, de minería, de medio ambiente y de agricultura. Resulta que en el periodo del señor Santos, una idea que venía del gobierno del presidente Uribe, se contrató por parte de Ecopetrol la construcción en el Meta de una planta para la producción de etanol. Esa planta estaba calculada y se contrató en $138 millones. Pues ¿sabe cuánto valió y en cuánto la entregaron en el año 2017? En $700 millones. Y acaba de la administración de pedir lo que llamarían los norteamericanos, o mejor dicho, entrar en ley de quiebra, en ley de bancarrota, para liquidación o para salvación. Entonces uno dice, hombre, pero ¿cómo es posible que todo termine en Colombia de esa manera? Pues claro, si tenemos una estructura política o administrativa que prácticamente induce y prácticamente llama a que los bandidos y los criminales tomen, asalten el poder en el Estado y prácticamente vandalicen toda la actividad estatal. Además, eso me demostró ayer ese debate o esa información, la seriedad de las tesis de quienes afirmamos que no más inversiones estatales en actividades productivas, que todo sea simplemente un escenario fácil fluido para la inversión, para la iniciativa privada, para los capitales que quieran arriesgar y que quieran ganar dinero, sino el dinero de los colombianos, en el caso concreto de este país, es que invertido por personas que pretenden ser
industriales con el dinero ajeno, lo que con buen sentido dice la literatura, llama la literatura los caballeros de industria. Pues eso vi en mi primera presencia, en mi primer paso por la Comisión Quinta del Congreso de la República. Y así estamos en todo. De manera que, insisto, yo tengo una sensación de derrota muy grande. Creo que la herencia que mi generación le deja a este país es una generación, es una herencia sumamente negativa. Esta estructura, particularmente la estructura judicial, incluyendo hasta el sistema carcelario absurdo, el sistema el sistema de penas. Cuando yo estudié, yo no sé usted en qué año estudió Derecho, yo entré a la facultad en el año 69, y me acuerdo muy bien porque mi primera vocación fue el Derecho Penal. Ya posteriormente me dediqué a otras ramas del derecho, pero me acuerdo muy bien que la pena máxima, cuando yo estudié las normas del Código Penal colombiano, eran 24 años de presidio, se llamaba, así era la figura y así era la pena. Había arresto, prisión, presidio, y el presidio era 24 años. Hoy estamos llenos de unas penas inmensas que prácticamente aterrarían a cualquier persona, y entonces, según esa filosofía, no habría hoy delincuencia en Colombia, y estamos sumidos nadando en la corrupción y en la impunidad. Sí, indudablemente que el tema de la impunidad es bien importante. Hoy día se siguen debatiendo unas cifras que les voy a leer, ya nos quedan 2 minutos, qué pena con usted, tocará hacer otro programa. Según la Fiscalía, hay 3.876 ejecuciones extrajudiciales en Colombia. Según la JEP, 4.439 ejecuciones. Según la ONU, hay 5.000 ejecuciones extrajudiciales en los últimos años en Colombia. En la actualidad van 47 muertos de líderes sociales. ¿Qué le decimos a esas personas que tienen la esperanza de que se les cuente la verdad y siguen esperando que esa impunidad de la que usted habla, que debe cambiar, no ha cambiado, y que ven en la actualidad? ¿Para qué le ponen nombres? ¿Para qué le ponen nombres tan complicados a los asesinatos? Simplemente busquemos quién asesinó a esas personas, o si son desapariciones forzadas, y punto, y a buscar al responsable. Pero esas ganas de meterle política a todo, cuando realmente lo que hay es asesinatos cometidos por personas determinadas. Si son personas del Estado, pues a perseguir a esas personas que son funcionarios del Estado que cometieron asesinatos, y punto. Pero entonces, con ese nombre, los señores de la izquierda prácticamente tienen convencido al mundo de que Colombia es un Estado en donde prácticamente reina a la CSS, y hacen y deshacen en la estructura popular colombiana. Llegan prácticamente hordas de bandas nazis a asesinar al pueblo colombiano. Eso es falso, eso no lo sentimos los colombianos. Lo digo yo desde un sentimiento absolutamente de observador imparcial, si se quiere, en el sentido de que leo la prensa respecto a todas esas informaciones y encuentro que hay personas cometiendo crímenes que no son perseguidas, y punto. Eso es lo que está pasando. Muy bien, hoy hemos tenido al doctor José Obdulio Gaviria, uno de los líderes del Centro Democrático. Estamos presentando una visión sobre la actualidad. Un hombre que dice que deja un país, se quiere retirar porque ya dice que en su momento se va un poco decepcionado. Confío en que no se va a retirar. Creo que con su mente lúcida puede contribuir a esos cambios que necesita la sociedad, de la cual yo estoy convencido, y que hay que esperar que la historia recomponga y nosotros juguemos el papel que tenemos que jugar
para cambiar las cosas en este país. Muchas gracias, sentidas, doctor Gaviria. Estos son sus micrófonos para que muchas gracias a ustedes. De la audiencia. Encantado. Hombre, muy amable, muy encantado de haberlo podido acompañar y cumplir el compromiso que habíamos hecho desde la semana pasada. Muchas gracias, insisto, por esta invitación y siempre a sus órdenes. Gran abrazo. Este es su programa Mirada 2020, su visión cuenta por el Sistema Cardenal. Muchas gracias por estar con nosotros. Mañana tenemos otra mirada de la actualidad nacional con el doctor del Grupo Político Verde, Partido Verde, el doctor Sanguino estará con nosotros. Buenas noches, que Dios los bendiga, cuídense mucho, chao. Este 7 de agosto, los colombianos conmemoramos la batalla de Boyacá. Sistema Cardenal presenta Batalla de Cardenales, Maratón de Claro.